Después caemos acá, aquí hay una página de internet, entonces vamos a venir a este link, a esto, no hay mayor cosa que leer ahí, no hay mayor cosa que ver. Nos va a tirar a esto, esta es la noticia, entonces dice, el gabinete de la administración Alvarado Quesada 2018-2022, el presidente electo Carlos Alvarado presenta los próximos ministros y presidentes ejecutivos que lo acompañarán en su gobierno a partir del próximo 8 de mayo. Entonces aquí vienen los nombres, ejemplo, aquí dice Rodolfo Pisa, el creyente del gobierno nacional, se puso en la primera fila en la batalla política. Alianza con Carlos Alvarado lleva al ex candidato social cristiano al Ministerio de la Presidencia. Traducción al español. Rodolfo Pisa fue electo como ministro de la Presidencia por Carlos Alvarado. Por ejemplo, aquí dice Rodolfo Méndez Mata regresa al MOP. Entonces aquí lo que dice es que Rodolfo Méndez Mata pues es el actual ministro de Obras Públicas y Transportes. Aquí habla que Otón Solís Fallas pues lo nombraron como representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Aquí habla que Steven Núñez pues fue electo como ministro de Trabajo. Aquí habla que Rodrigo Cubero pues fue nombrado por Carlos Alvarado como presidente del Banco Central. Aquí habla que Rocío Aguilar pues ella fue nombrada en su momento como ministra de Hacienda y así sucesivamente. Aquí vienen el nombre de todos los que iban a ser ministros y presidentes ejecutivos. Por ejemplo, aquí está Pilar Garrido, dice que ella pues va a ser o es en la actualidad la ministra de Planificación y pues así sucesivamente. Muchos de estos ministros ya no están, o sea, esto es una noticia vieja de hace casi 4 años. Esta noticia data del año 2018. Ok. Con base en eso, ven como les digo que no hay que leer mucho. Con base en eso, entonces contesta esto. Con base en la información anterior, indique el nombre de 3 personas y sus respectivos ministerios de la administración Alvarado Quesada. Bueno, ustedes ven la noticia y escriben, fulano tal, ministro de tal, mengano, ministro de esto. Ok, luego, explique cómo se puede apreciar que se manifiesta el sistema presidencialista en esta noticia. Bueno, nosotros vamos a tener que solamente el presidente de la República es el único que nombra a los ministros de gobierno a como a él mejor le parece. Entonces, esa es la respuesta, no hay más nada. Después de eso, vamos a tener aquí el 14, explique cómo el conocimiento de los integrantes de los diversos ministerios se traduce en actitudes democráticas que posibiliten el desarrollo de una cultura política y permite un mejoramiento de la convivencia ciudadana. Bueno, vean, es muy importante para nosotros los ciudadanos, los dueños del poder, el conocer quiénes son los que encabezan los diferentes ministerios del gobierno, quiénes son incluso hasta los mismos diputados, ¿verdad? Y quiénes son incluso los presidentes de las instituciones descentralizadas, porque ellos son depositarios de ese poder. Entonces nosotros tenemos que saber a quién fue a la persona que nombraron, qué atestados tiene, si ese nombramiento fue meramente por argolla política o realmente ese nombramiento es porque la persona realmente es una persona versada y se merece ese puesto, o como les digo, pues fue por argolla política. Entonces tener esos conocimientos nos va a permitir para las próximas elecciones tomar una decisión totalmente informada y votar por los candidatos más adecuados. Entonces, cuando yo me informo y veo que a mengano, sutano son personas contrarias a mi ideología política y fueron nombradas en diferentes ministerios, pues yo lo más lógico es que en las próximas elecciones no vaya a votar por el mismo partido político. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? O cuando yo veo que a sutano, a mengano y a perencejo los pusieron ahí pues por argolla, ¿verdad? Porque probablemente donaron mucha plata en la campaña política u otra fuerza más grande dijo estos son los que tienen que ir ahí, pues entonces yo en la próxima campaña política pues muy probable, dudo, ¿verdad?, que vaya a volver a votar por el mismo partido, ¿verdad? Entonces bueno, por ese tipo de cosas es muy importante saber quiénes son los jerarcas de nuestro gobierno, quiénes son las personas que a la larga pueden hacer una buena gestión
y se merecerían pues nuestro voto en una futura postulación, ¿verdad? En una eventual postulación, o quienes por el contrario no han hecho una buena gestión y por lo tanto se merecen totalmente el entierro político y por lo tanto se merecen que nosotros nunca votemos por ellos, ¿verdad? De acuerdo al criterio de cada quien. Ok, después de eso viene esta otra pregunta. Aquí la misma historia, viene un link, ustedes se meten y esto nos va a tirar a una noticia del antiguo ministro de Educación, Edgar Mora. Entonces la noticia lo que habla es que pues Edgar Mora tuvo que renunciar y dice que a las puertas, así dice la noticia, de que le dieran un segundo voto de censura. Entonces bueno, dice aquí, investiguen otras fuentes, como en internet, en la biblioteca, que el Parlamento dé un voto de censura a un ministro y qué consecuencias tiene. Bueno, en un sistema parlamentario vamos a tener que los ministros son electos por el mismo Parlamento, o sea, por la Asamblea Legislativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de los mismos diputados del Parlamento, entre ellos mismos nombran quién va a ser el ministro de Economía, el ministro de Seguridad y así sucesivamente. Entonces, cuando un ministro ya no sirve para nada, los diputados ven que ese ministro ya no da, ya ese ministro no tiene nada que hacer, los diputados le dan un voto de censura a ese ministro. ¿Qué significa eso? Bueno, que los diputados están echando a ese ministro. Entonces, cuando en un sistema parlamentario un ministro le dan un voto de censura, el ministro lo que tiene que hacer automáticamente es renunciar al puesto. A eso está obligado. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? El ministro renuncia al puesto o lo echan de ese puesto y en consecuencia pues vamos a tener que pues el Parlamento va a nombrar a otro ministro. Después de eso nosotros vamos a tener aquí en el 16 investigue en otras fuentes en qué sistema político se implementa el voto de censura a los miembros del gabinete. Bueno, como hemos hablado, como les acabo de decir, eso se da en el sistema parlamentario y eso es porque los ministros de gobierno son responsables ante el Parlamento. Entonces, bueno, como el Parlamento fue el que los nombró, entonces el Parlamento pues les pide que rindan cuentas y si no convencen a estos ministros que el Parlamento ha nombrado, pues entonces el mismo Parlamento es el que se encarga de removerlos, de echarlos del poder. Después, la 17, investiguen otras fuentes, que significa que los ministros, o sea, que el gabinete son responsables ante el Parlamento. Bueno, como acabo de mencionar, pues vamos a tener que como el Parlamento es el que ha nombrado a fulano de tal como ministro, entonces este fulano de tal, pues las acciones que realice en ese ministerio, pues él tiene que rendir cuentas ante el Parlamento. Entonces en el momento en que el Parlamento pues considere que la gestión es buena, pues él va a seguir en el puesto. En el momento en que el Parlamento considere que esa gestión no es buena, pues entonces el Parlamento le da un voto de censura y lo remueve. Después de eso, 18, con base en la noticia anterior, cómo se puede apreciar dos características propias del sistema parlamentario aplicadas a la gestión del entonces ministro Edgar Mora. Ok, nosotros vamos a tener que ahí habla, en la noticia habla de lo siguiente, dice: a las puertas de una segunda moción de censura. Y por aquí habla que ya el exministro, ya lo habían los diputados, lo habían citado a la Asamblea Legislativa a comparecer. Entonces, bueno, en esos dos aspectos, o sea, aquí tenemos lo siguiente. Quiere decir que a las puertas de una segunda moción de censura, eso quiere decir que ya al exministro Edgar Mora Altamirano, pues ya él le habían dado un voto de censura, los diputados, y que también en otra parte de la noticia habla de que también él tuvo que ir a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas
de por qué una serie de elementos que había hecho él durante su gestión no estaban dando frutos. Entonces, bueno, esa es una respuesta. Después la 19, de acuerdo con la noticia, ¿qué pasó con el entonces ministro de Educación tras haber recibido el voto de censura? Nada, esa es la respuesta. Le dieron, o sea, desprendemos que a él ya le dieron un primer voto de censura y no pasó nada. Él siguió siendo ministro de Educación Pública aquí en Costa Rica. Y que él, ya los diputados estaban alistándole una segunda sesión de censura, y pues de haberse dado, pues, ¿qué iba a pasar? Nada, también. Ok. 20. ¿Por qué el voto de censura contra el entonces ministro de Educación no implicó su despido? Bueno, porque nosotros aquí en Costa Rica somos un sistema presidencialista, y a pesar de que la Constitución política establece que los diputados le pueden dar un voto de censura a un ministro de gobierno, en la actualidad pues eso se traduce en que, como alguien dijo por ahí, eso significa como un saludo a la bandera, ¿verdad? Eso se traduce en nada. Si el presidente de la República no quiere echar a ese ministro, no lo echa. Y si el ministro, pues a pesar de que le dieron el voto de censura, no siente la presión, ¿verdad? No siente esa presión política por renunciar, pues no pasa nada, ahí se queda en el poder, porque esto es un sistema presidencialista y solo el presidente de la República echa a los ministros de su gabinete. 21. De acuerdo con la noticia anterior, ¿cómo se evidencia la rendición de cuentas que tuvo que realizar el exministro Edgar Mora? ¿Ante quién o qué institución rindió cuentas? ¿Por qué ante esa instancia tuvo que rendir cuentas? ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales él tuvo que ir a rendir cuentas? Entonces, bueno, aquí dice que él tuvo que ir a rendir cuentas, para ver por aquí, bloqueos, dice que aquí, dice que él fue convocado en numerosas veces a comisiones legislativas. Él tuvo que ir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué motivos? Bueno, él tuvo que ir a rendir cuentas por un tuit que hizo acerca del suicidio, ¿verdad? Y por eso fue él censurado por el Congreso, le dieron el voto de censura de eso. Dice que después de eso, pues él agarró y traspasó en apariencia 15.000 millones de colones al Fondo para la Educación Superior, al FES. Entonces también él tuvo que ir a rendir cuentas por eso. En apariencia, aquí se desprende que también hay un mal estado en la infraestructura educativa, entonces también él tuvo que ir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa por eso. Después de eso, la 22, argumente por qué motivos los ciudadanos podemos mostrar sugerencias o nuestro desacuerdo con las acciones de diferentes instituciones del gobierno que estén impulsando, llevando a cabo. Bueno, nuevamente aquí volvemos sobre lo mismo. Vamos a tener que nosotros los ciudadanos somos los dueños del poder, y los funcionarios públicos, en este caso ministros, diputados, alcaldes, el presidente de la República, regidores y así sucesivamente, son simple y sencillamente depositarios, administradores de ese poder. Y entonces, pues, como nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, somos los dueños del poder, el pueblo es el que tiene la soberanía, pues entonces el pueblo puede agarrar e ir enderezando, ¿verdad?, por diferentes formas, la dirección que lleve un gobierno. Entonces, por eso es que nosotros, el pueblo, podemos decirle al gobierno qué es lo que debería de hacer, por dónde se debería de ir, cómo debería de enderezar el asunto, en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo. Después esta otra, está de acuerdo con la gestión del entonces ministro de Educación. Ya ahí se las dejo a opinión de ustedes, ¿verdad?, con base en esa noticia. Si usted estaba de acuerdo con las pruebas FARO, si usted estaba de acuerdo con lo que dice la noticia, ¿verdad? Ahí ya eso queda a criterio de cada uno, ¿verdad? Eso es de libre opinión. ¿Cuáles canales institucionales se podrían utilizar para mostrar nuestra voluntad? O sea,
En el caso hipotético, para decirle a un ministro, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted hace, o yo no estoy de acuerdo con lo que usted hace. Entonces, bueno, ahí podríamos usar cartas, ahí podríamos en un grupo pues reunirnos y discutir eso, y también por medio de un email, una carta, pues mostrar nuestro desacuerdo, y pues incluso pues llevando las cosas más allá, pues incluso nosotros podríamos empezar a recoger firmas para convocar a un referéndum nacional sobre eso, en la que se consulte X o Y gran temática, ¿verdad? Ok, después la 25, ¿por qué cree que se llegó al punto de llegar a las manifestaciones en las calles por parte de diversos sectores? Ahí en la noticia lo que dice es que al final el exministro Edgar Mora terminó renunciando porque hubo una huelga de estudiantes y de transportistas. Entonces, bueno, ¿por qué tuvimos que llegar hasta ese punto de esa huelga? A mí lo que me parece es que, digamos, al final las dos partes, tanto el ministro como estudiantes y transportistas, etcétera, etcétera, se sentaron a negociar, pero al fin y al cabo no hubo una negociación real. Cuando hay una negociación real, las dos partes tienen que ceder, como tenemos que tener entendido de que no todo lo que yo quiero voy a conseguir, y no todo lo que la otra parte quiere tampoco lo va a conseguir, ¿verdad? Pero al final, pues haciendo concesiones las dos partes, pues vamos a llegar a un acuerdo. Probablemente aquí las dos partes o una de las dos partes se negó a hacer concesiones, y pues por lo tanto las puertas de las negociaciones quedaron cerradas, ¿verdad? Y pues ya tuvimos o se tuvo que llegar a eso, a este tipo de medidas para influenciar en el gobierno, que ya no son medidas dentro de la institucionalidad. 26, argumente qué tipo de rendición de cuentas, vertical u horizontal, tuvo que hacer el entonces ministro de Educación Edgar Mora. Bueno, pues aquí vamos a tener que él tuvo que hacer una rendición de cuentas horizontal, porque él, dice la noticia, que en varias ocasiones tuvo que ir a la Asamblea Legislativa a explicar qué era lo que estaba haciendo. Luego pues viene este video, por último, donde habla acerca del sistema político en Suiza. Así a grandes rasgos, vamos a tener que en el sistema político de Suiza, pues hay elecciones prácticamente todos los años. A cada rato hay elecciones, a cada rato hay referéndums, a cada rato hay plebiscitos. Básicamente en Suiza viven, es una democracia, un sistema democrático en el cual el pueblo, o sea, tiene mucha voz, tiene mucho peso. En Suiza pues es común que cada cierto tiempo se organicen referéndums. Entonces, bueno, a grandes rasgos pues vamos a tener que en Suiza hay una democracia bastante directa. Entonces, bueno, con base en eso pues ustedes realizan un ensayo, ¿verdad? Sobre qué argumentos, o sea, en el ensayo ustedes pueden establecen si nuestro sistema político tiene cosas malas y qué cosas malas se pueden mejorar en nuestro sistema político, y qué cosas podríamos copiar del sistema político de Suiza. Entonces, bueno, pues ya esto ya quedaría a mi criterio personal, puede ser que ustedes ya piensen otra cosa. Para mi gusto, pues sí, nuestro sistema político tiene que mejorar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, lo que respecta a los diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, si ustedes ven las noticias, para mi gusto hay diputados en la Asamblea Legislativa, sí, muy buenos, ¿verdad? Muy doctos en el asunto, ¿verdad? Pero hay otros diputados en la Asamblea Legislativa que, ¿verdad? Nada que ver, o sea, están pensando en cualquier cosa menos en legislar. O sea, yo siento que hay diputados en la Asamblea Legislativa que ni saben ni qué es lo que están haciendo ahí. Yo siento que hay diputados ahí que lo único que hacen es llegar, sentarse, calentar la banca y votar de acuerdo a como el líder de la bancada, el líder de la fracción les ha indicado. Y entonces ellos se limitan a votar y punto. O sea, son diputados que no tienen un criterio propio. Ellos no pueden decir, yo no estoy de acuerdo con eso, con ese proyecto de ley por esto y esto y esto, o yo sí estoy de acuerdo con ese proyecto de ley por tales y tales motivos. Hay diputados en la Asamblea Legislativa
que no pueden decir eso porque no saben, no tienen la capacidad intelectual, será, no sé, no saben de qué se tratan las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, entonces, bueno, esa es mi crítica, ¿verdad? Entonces eso implica, por ejemplo, que para muchos proyectos de ley yo, por ejemplo, al cantón número 8 de la provincia de Punta Arenas, pues yo no me siento representado, honestamente, en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas, bueno, o sea, por ejemplo, cuando se eligen los diputados, generalmente como ahora está tan fraccionada la Asamblea Legislativa, pues vamos a tener que, cuando se eligen los diputados, pues generalmente los que quedan son los diputados que están como candidatos en el primer lugar de la papeleta. Entonces los primeros lugares de la papeleta pues generalmente son personas que son del área ahí de Punta Arenas Centro, de Barranca, de esa zona. Entonces pues son personas que no conocen, no saben cómo es el asunto allá en la zona sur, allá en Buenos Aires, en Corredores, en Osa, en Golfito, en Cotobruz. Entonces es ahí donde yo como persona del cantón, de un cantón puntarenense, pues yo no me siento representado. Y aquí en la zona, pues, de la misma historia, ¿verdad? Generalmente siento que el diputado que queda, pues son diputados de allá, que viven allá en Curridabat, en el centro de Desamparados, en Montes de Oca, así sucesivamente. Y entonces no son diputados que representen realmente los intereses y los valores de esta comunidad de la zona de Los Santos. Para mi gusto, entonces cuando se conforma la Asamblea Legislativa, pues no, o sea, los diputados que llegan ahí, yo no me siento representado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las decisiones que ellos toman, pues yo siento que no son las más adecuadas. Entonces, bueno, para mi gusto, entonces eso hay que arreglarlo. Ahora bien, ¿qué podemos tomar del sistema político de Suiza para arreglar esto? Bueno, pues entonces nosotros podríamos agarrar y pues probar con una distribución diferente de los diputados, que los diputados sean electos de una manera diferente, tal vez por cantones, por ejemplo, o por sectores. Entonces, por ejemplo, que por la zona de Los Santos tal vez haya una diputación, por los cantones del sur haya una o dos diputaciones, y así sucesivamente. Tal vez ampliar el número de diputados, tal vez alguien diga, ay, más diputados, es que, ay, pagar la gasolina y los salarios. Bueno, entonces tal vez habría que agarrar y bajarle el salario a esos diputados para que dé la cobija para ampliar más la cantidad de diputados, ¿verdad? Y también, copiando el sistema suizo, pues también deberían de implementarse más consultas populares como referéndums o como plebiscitos. Entonces, que la gente sea, ante diferentes temas, que la gente sea la que vote esos temas de manera directa. Entonces, dependiendo del tema, pues la gente de manera directa vaya y un domingo ahí, pues haya unas elecciones ahí y entonces votemos de manera directa. A grandes rasgos, esto es un ejemplo de lo que podría escribirse ahí. Y por último, bueno, con base en todo lo que se ha aprendido y hemos hablado, pues argumente cómo podemos hacer verle a las autoridades municipales los problemas por los cuales atraviesa nuestro cantón. Bueno, pues uno es, o sea, ¿qué mecanismos de incidencia podemos usar? Bueno, uno es una carta, entonces hacemos una carta y le decimos, bueno, es que el agua del acueducto de Santa Cecilia está contaminado con tal cantidad de aluminio y eso salió en un informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos un día de estos. Ahí está en la página de internet de esta institución. ¿Qué vamos a hacer, verdad? O esa es una. Otra podría ser, por ejemplo, ir a la sesión municipal y pedir la palabra. Otra es buscar el concejal de distrito y manifestarle nuestra preocupación. Y básicamente pues por ahí podría ir la respuesta, y esto sería todo. Muchísimas gracias.